Sindicato de Maestros ADEMU Montevideo convocó para hoy a un paro de 24 horas en las escuelas públicas de la capital. La decisión se adoptó luego de una agresión de un docente a una maestra y a otro funcionario. Esto ocurrió en las oficinas de la Inspección Oeste de Primaria. ADEMU dice que el episodio ocurrió en un contexto de violencia de género y anunció que procederá a desafiliar al agresor. A las 12 harán una concentración frente a la sede de Primaria en Ciudad Vieja. El docente fue detenido y posteriormente internado de forma compulsiva en un centro de salud mental mientras continúa la investigación de la Fiscalía. La maestra agredida permanece en su domicilio y se encuentra en buen estado de salud. Bueno, ante el paro de ADEMU, Primaria informó en las últimas horas que las escuelas que permanezcan abiertas van a estar brindando alimentación con normalidad. Los alumnos cuyos centros estén cerrados podrán almorzar en la escuela más cercana a su domicilio entre 11:30 y 13 horas. Paula López, la secretaria general de ADEMU, hablaba hace minutitos aquí en Informativo Carvel. Decíamos, López, ¿por qué un paro? Bueno, lo que planteaba la sindicalista es que, además del episodio, el paro no es solo por el episodio, hay una reivindicación de fondo por cuestiones de la gestión del personal y más recursos para primaria. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE planteó al gobierno firmar un memorando para avanzar hacia su adhesión como miembro pleno, según informa esta mañana el semanario Búsqueda. Estados Unidos entregó a Cancillería de la República el pasado viernes 24 de julio una propuesta de entendimiento para que Uruguay reciba deportados de terceros países. El texto al que accedió Búsqueda indica que las dos partes tienen la voluntad de cooperar en materia de migración y en la posibilidad de que Uruguay reciba uruguayos y personas de terceros países que serán deportados de Estados Unidos. La Fiscalía identificó como indagados a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaing de Bad por la contratación del astillero español Cardama. También son investigados dos ex jerarcas de la cartera, según informó el diario El Observador. La causa analiza la adjudicación para construir dos patrulleras oceánicas y las garantías presentadas por Cardama. El gobierno denunció que una fue emitida por una firma inexistente y que la documentación fue falsificada. Uruguay se incorporó al Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada, informa el semanario Búsqueda. La iniciativa impulsada por Chile y Argentina también reúne a Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay. Busca coordinar acciones sobre seguridad, inteligencia financiera, migración y control de fronteras. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, estimó que antes de fin de agosto todos los niños y adolescentes de entre 9 y 15 tendrán acceso a la vacuna contra el meningococo. El 20 de agosto habrá una jornada masiva en todo el país y desde el 24 se reforzará la vacunación en escuelas. Más adelante se incorporarán los liceos. Los bebés comprendidos en el esquema pueden recibir las dosis previstas a los 2, 4, 12 y 15 meses, esto sin necesidad de una agenda. El Ministerio de Salud Pública recibió 300.000 dosis, espera otras 40.000 a fin de mes. La campaña responde a un aumento inusual de casos, aunque las autoridades aclaran que no hay un brote, menos una epidemia ni nada por el estilo. Pero bueno, las personas están preocupadas y se están agotando los cupos, Miguel. Sí, la ministra Lustenberg aseguró que se seguirán abriendo. A veces nos pasa que en Montevideo y Canelones, que son los departamentos donde hay más densidad de población, rápidamente se llenan los cupos, pero darle la tranquilidad a las familias que cuando pasa eso, a las horas se habilitan cupos nuevos, porque tenemos las dosis, tenemos las vacunas y cada vez se agendan más vacunatorios para tener mayor disponibilidad. Bueno, allí explicaba la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, cómo se van a seguir abriendo estos cupos. Otras noticias, Nico. 3.968 niños y adolescentes dejarán de cobrar las asignaciones familiares desde septiembre por no asistir a clase. De un total de 6.812 que las autoridades detectaron que no estaban anotadas en ningún centro, lograron revincular a 2.844, o sea un 42%. En paralelo, el Banco de Previsión Social suspenderá la asignación familiar a unos 3.900 beneficiarios que continúan fuera del sistema educativo. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo que muchos son adolescentes que trabajan de manera informal o cuidan a sus familiares. Implícitamente deslizó una crítica a la decisión, ¿no? A ver. No hay gente que no quiera estar en un centro educativo, en su mayoría. Son adolescentes que o están haciendo un servicio de cuidado en sus hogares a sus hermanos más chicos, o están haciendo alguna changa porque en el hogar se necesita un ingreso complementario. Y esto es lo que en realidad la política tiene que atacar desde muchos frentes. Y entonces lo que nosotros estamos planteando, y que por eso está a discusión en el Parlamento con la nueva asignación única para proteger a la infancia y a la adolescencia, el tema de una parte dejarla sin condición, que bueno, en este tipo de situaciones, cuando uno retira el beneficio, a estas personas las dejan en una peor situación de vulnerabilidad. La inflación se mantuvo prácticamente estable en julio. En la tasa anual quedó en 4,27%,
2 centésimas por encima, prácticamente sin variación respecto a junio. El índice de precios del consumo aumentó 0,07% durante el mes y acumula 3,40% en lo que va del año, según informó el INE. La inflación continúa cerca de la meta, 4,5%, fijada por el Banco Central, y dentro del rango de tolerancia de entre 3 y 6%. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y administrados, se ubicó en el 3,9% en los 12 meses a julio. El Ministerio de Ambiente incluirá este mes a los bañados de Carrasco entre los humedales con protección ambiental. La zona había quedado fuera del decreto, que protegió otros 37 humedales, para profundizar su análisis con las intendencias de Montevideo y Canelones. La decisión generó cuestionamientos por un proyecto inmobiliario previsto en terrenos cercanos. El ministro Edgardo Ortuño aseguró que la iniciativa no fue analizada por la cartera, que no influyó en la resolución. La protección impedirá que los bañados sean desecados. Hemos resuelto dictar un decreto que incluya a los humedales de Carrasco en la lista de humedales con protección ambiental, de modo de despejar todas estas dudas y manejos que simplemente lo que significaron fue darnos algunos meses para trabajar más en profundidad sobre un humedal que tiene características particulares. Establecimos con claridad, nunca fue el objetivo quitar los bañados de Carrasco de la consideración de instrumentos de protección ambiental. Vecinos y productores de Casupá se movilizaron en Montevideo contra la represa proyectada por el gobierno para reforzar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana. Con el apoyo de la Federación Rural del Uruguay y dirigentes de la oposición política, advirtieron sobre el impacto ambiental, productivo y social de la obra. En la Torre Ejecutiva entregaron una carta y reclamaron una reunión con el presidente Yamandu Orsi. Los voceros Álvaro Rivadavia y Silvana Fachelli Díaz pidieron al gobierno que escuche a los pobladores antes de avanzar con el proyecto. Que se escuche a quienes vivimos en este territorio, que se estudien todas las alternativas con total transparencia, que cada costo ambiental, social, económico y patrimonial sea evaluado con el mismo rigor que los beneficios esperados. El agua es un derecho de todos los uruguayos, pero también lo son la protección del ambiente, el respeto al patrimonio nacional y el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que transformarán su futuro. El Papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre, al comienzo de una gira que también incluirá Argentina y Perú. El pontífice recorrerá Montevideo, Paysandú, Florida, y además mantendrá encuentros con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia. Esto confirmó el cardenal Daniel Sturla. Nosotros sí tenemos claro que queremos que el Papa tenga en nuestro encuentro pastorales un encuentro con la realidad de la pobreza en el Uruguay, no solo de la pobreza, sino de todo lo que se hace para, porque es muchísimo. Pensemos en todos los convenios que hay, Estado e Iglesia, Estado, ONGs de la Iglesia, para sacar adelante tanta gente. Pero aparte hay un trabajo de la Iglesia en muchos barrios y esto queremos que el Papa lo conozca, lo perciba y también que tenga un encuentro. Por eso lo de la visita posible a la cuenca del Casaballe, muy posiblemente al barrio Gorro, eso habrá muchos detalles que habrá que ver. La presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, defendió la política del gobierno de amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo y aseguró que la empresa mantiene una situación financiera sólida. ANCAP y el sindicato FANCAP alcanzaron un acuerdo para garantizar un abastecimiento extraordinario de combustible de aviación en el aeropuerto de Carrasco durante las obras en Ezeiza. Fábricas Nacionales de Cervezas denunció ante el Ministerio de Trabajo al sindicato por mantener el paro en la planta de Montevideo. La empresa sostiene que la medida incumple la cláusula de paz vigente. El sindicato sigue con el paro hasta este viernes y reclama información del futuro de las plantas de Portland, de Minas y Paysandú. La planta de Minas permanece sin actividad y sus trabajadores están en seguro de paro. Los departamentos con mayor desempleo entre abril y junio fueron Artigas con 12,5%, Río Negro con 11,5% y Paysandú con 9,5%, según el Instituto Nacional de Estadística. En el promedio del país, la tasa fue de 7,4%. Los menores registros corresponden a Cerro Largo con 3,2%, Flores 3,9% y Maldonado con 4,3%. El Banco Central anunció una reestructura interna para modernizar su gestión y mejorar la toma de decisiones. La reforma crea una gerencia general y el cargo de economista jefe que será ocupado por Bertrand Grus, economista con experiencia en el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central y el Ministerio de Ganadería apelarán el fallo que los condenó a indemnizar a un grupo de damnificados por República Ganadera.
En el caso Conexión Ganadera, la justicia prorrogó por 180 días las medidas cautelares contra Daniela Cabral, Pablo Carrasco y Ana Yevdukov. Cabral continuará en prisión domiciliaria en Punta del Este. Carrasco y Yevdukov seguirán recluidos en la cárcel de Punta de Rieles y Florida, respectivamente. En la escena internacional, el Senado argentino votará hoy la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsada por el gobierno de Javier Milei. El proyecto modifica las normas acerca de expropiaciones, desalojos, tierras rurales y terrenos afectados por incendios. Ante la falta de apoyo, el oficialismo retiró el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Organizaciones sociales se mantienen movilizadas en el Congreso argentino con la consigna "La patria no se vende". Estados Unidos, Uruguay y otros 5 países propusieron que la OEA convoque a sus cancilleres para analizar posibles medidas ante la situación política de Nicaragua. La iniciativa surge después de que Daniel Ortega anunciase cambios que permitirían extender el mandato presidencial sin nuevas elecciones. La propuesta aún debe ser votada y plantea una respuesta por vías diplomáticas. Peñarol se consagró campeón del intermedio al golear 5-1 a Wander en el Centenario. El Carbonero terminó el primer tiempo 4-1 arriba con goles de Thiago Espinosa, Matías Arezo, Abel Hernández y Leonel Jaime. Luciano Consentino había empatado el partido transitoriamente. Bueno, en el complemento se marcó el quinto y se cerró la goleada del equipo de Diego Aguirre, que logró un nuevo título de intermedio. Progreso dijo que no va a reclamar los puntos del partido que perdió 2-1 ante Nacional por la inclusión de Santiago Silva, que fue inscrito en tiempo y forma. Y por eso no va a reclamar.